Bueno, acá tienen el primer ejercicio resuelto. Era bastante simple, porque tenían que obtener una cetona. Y como era una cetona sencilla, ustedes podían relacionarla con una síntesis acetoacética. Por lo tanto, partiendo de solamente etanol, ustedes podían obtener, digamos, todos los reactivos carbonados. Por un lado, si el etanol lo oxidábamos, por ejemplo, con ácido crómico, dicromato, permanganato, digamos, los oxidantes, mientras sean lógicos, pueden variar, se va a obtener el ácido. Acá no está indicado ningún medio, pero bueno, obviamente es medio ácido, al no estar indicado y ser ácido crómico. Da el ácido, ¿se acuerdan que esto es una secuencia? No se les pide ningún mecanismo. Y el ácido lo podemos transformar en un éster. Acá ponen dos caminos: la esterificación directa, con etanol, es decir, siempre el mismo precursor, catalizado con ácido sulfúrico concentrado, o primero se transforma en el cloruro de acilo, que sería mucho mejor, y luego se intercambia por etanol, y habría que poner acá, para completar, piridina para que se forme cloruro de piridinio durante la reacción de esterificación. Luego, por una condensación de Claisen del acetato de etilo que se obtuvo consigo mismo, en las condiciones, como saben, de una condición de Claisen es que sea primero en medio básico, respetando el éster que tenemos. Por lo tanto, el alcóxido también va a ser un etóxido. Entonces yo voy a utilizar el alcohol y sodio metálico para formar el etóxido de sodio. Y luego, ¿se acuerdan que en un segundo paso, para que se desplacen los equilibrios que son desfavorables, se cambia el medio y se obtiene el acetoacetato de etilo? El acetoacetato de etilo, cuando se lo trata con nuevamente etóxido de sodio, se va a formar, ¿se acuerdan? El anión estabilizado por resonancia, ya que este es un beta bicarbonílico que tiene un pKa de 11. Voy a seguir por acá, y acá lo que estamos formando, digamos, es el nucleófilo. Nos falta el electrófilo. Si nosotros cortamos por acá, fíjense que este pedacito, lo voy a marcar con la pluma, esto corresponde a la propanona, y esto se lo agregamos por una sustitución bimolecular. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es colgarle ese pedacito que nosotros le agregamos, ¿sí? Entonces, el pedacito que nosotros tenemos que agregarle también lo podemos obtener a partir del etanol. Ustedes saben que los alcoholes también se pueden transformar en halogenuros utilizando, por ejemplo, tribromuro de fósforo o tricloruro de fósforo, de manera que acá ya tenemos el electrófilo y tenemos el nucleófilo. Se va a hacer la reacción, una SN2, en donde me va a dar una mezcla racémica, porque, bueno, nosotros tenemos acá la posibilidad que ataque por encima o por debajo. Es decir, el electrófilo es como que estaría atacando al carbanión que tiene hibridación sp2. Ya le agregamos ese pedacito, ese radical, y ahora lo que nos queda es eliminar toda la parte que no nos interesa y que es hidrolizable. Como es un beta-acetoéster, yo lo que puedo hacer es, acá está hecho directamente con ácido, una hidrólisis ácida, tiene el inconveniente que, acuérdense que hay que eliminar los productos para que no revierta en proporciones considerables. Entonces yo lo que haría acá sería previamente hacer primero haría una saponificación que me asegura tener el carboxilato y que no revierta la reacción, y luego podría acidificar ese producto que es el carboxílico, que se va a transformar en ácido carboxílico, como acá vemos. Este ácido carboxílico, que está en beta respecto de un carbonilo,
puede descarboxilarse fácilmente. ¿Se acuerdan que se formaba un intermediario cíclico de 6 miembros? Y entonces finalmente vamos a tener la acetona que queríamos obtener, previo que, recuerden que cuando se hace esta descarboxilación se forma el enol. El enol luego tautomeriza la forma más estable ceto, y acá uno, si fuera más formal, debería poner que se elimina dióxido de carbono, que ayuda a que la reacción se desplace. ¿Sí? Como ven, era una síntesis muy sencilla, siempre y cuando ustedes descubrieran que esto provenía de una síntesis acetoacética. Yo siempre les digo, les había dicho, cuando vieran una acetona, que pensaran justamente qué síntesis nosotros propusimos con alto rendimiento para las cetonas. A través de esta vía propuesta, la verdad que estaban bastante atados como para ser muy creativos y hacerlo por otro lado, ¿sí? Es como, sería muy complicado. Yo estuve pensando estrategias que solo considerara al etanol como precursor, y la verdad que si fueran lógicas, no se me ocurrió ninguna. No sé después si a alguno se le ocurrió alguna que quiera consultar en esta instancia, porque no quiere decir que no exista alguna. A mí no se me ocurrió ninguna. Sí, profe, yo terminé poniendo la síntesis así como está esta, pero se me ocurrió como muy a último segundo. Y antes me había quedado pensando que, o sea, tenía que descarboxilar y me había dado cuenta de eso, pero había puesto, digamos, como si fuera una... como, o sea, los 6 carbonos todos juntos, como una hexanón, sería, o sea, no sé cómo se llama. En el carbono 2 y 4 tendría los... En realidad sería un ácido, ¿no? Quedaría el ácido en el ácido, y después en el tercer carbono una acetona. Es lo que está acá, un ácido y en beta una acetona, esto. Claro, pero, o sea, con la ramita esta que le agregás, en realidad en el último carbono. Acá, ¿y cómo lo agregaste ahí? No, claro, no lo pero agregué, o sea... Bueno, no importa, bueno, está bien. ¿Eso se puede descarboxilar igual? Si yo lo hiciera así. Sí, pero no tiene sentido, porque... No importa, pero está bien que lo propongas, porque es lo que me interesa discutir, lo que tiene lógica y lo que no. No te lo entendí demasiado, pero intento ver si lo que me estás diciendo... Voy a la presentación. Es que no, o sea, es fácil de dibujarlo, pero no me sale explicarlo. Como que no lo colgaste acá, ¿puedo entender eso? Claro. Que lo colgaste acá. Claro. Bueno, ¿cuál es el error? Que este hidrógeno tiene pK 20 y este hidrógeno tiene pK 11. Esto nunca va a ocurrir. No, claro, estaba buscando formas de llegar a una... En realidad, después se va a descarboxilar. No, pero me interesa que lo planteen, porque después dicen, pero sí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo tengo uno que tiene pK 11, la reacción se va a producir acá y no en este. Entonces, por eso. Después, vos podés hacerlo. A ver, lo que digo siempre, se puede plantear cualquier cosa, de ahí a que tenga lógica, eso es distinto. Entonces, vos podías haber planteado, o quien sea, no lo voy a personalizar, supónganse que yo lo cuelgo acá, y acá no, y después yo puedo descarboxilar, sí, porque la descarboxilación se va a dar porque este está en beta respecto de este otro. Lo que no se va a dar es la sustitución acá, se va a dar en el hidrógeno que sea más ácido. Claro. O sea, no encontré cómo llegar a eso, en realidad. Después me di cuenta que era acetoacética y qué sé yo, y lo cambié. Pero, o sea, en teoría esa cosa se podría descarboxilar, sí. Sí, no importa. Pero bueno, llegar a eso a partir de etanol... Vos te equivocaste y lo pusiste acá, no importa. ¿Sí? Entiendo que lo pusiste ahí y después se descarboxila. ¿Sí? El tema es que, a ver, y te puede dar, no sé si te da exactamente, me parece que no. A ver si te puede dar. La cuestión es que esto acá nunca va a estar.
La descarboxilación es independiente de donde se haga la sustitución, porque la sustitución se hace en este carbono porque es el más ácido que tiene la molécula. Por eso cuando estudiamos la síntesis acetoacética yo les mencioné que se les podía ocurrir tratar de hacer alguna reacción sobre este carbono, pero que no tiene sentido porque ya la tenemos marcado de alguna manera cuál va a ser más reactivo. Eso lo podés hacer si vos tenés esto. Entonces, vos tenés esto, por ejemplo la propanona, y le querés agregar algo. Entonces le agregás algo acá, ponele, y le agregás algo acá. Lo estoy poniendo así para que se vea, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Y bueno, que yo puedo llegar a tener lo que quiero o no necesariamente, puedo tener una ramificación sola, puedo tener las dos, en este caso porque es una acetona simétrica. En este caso justamente es una acetona asimétrica, entonces se me hace más difícil que la pueda hacer a partir de otra cetona. Y en este caso no se puede, porque el único alcohol, digamos, que tengo que me puede proveer un carbonilo es el etanol. Entonces, ¿cómo hago para pasar de etanol a tener un alcohol secundario que me dé una acetona? Más complicado. ¿A alguien se le ocurrió alguna más que podamos discutir? Bueno, no importa. La idea es que vean cuál sería la mejor. Y fíjense que, bueno, esto está sacado, yo trato de sacar los ejercicios de un libro para no tener suspicacias. Y acá fíjense que lo podíamos haber mejorado haciendo un tratamiento básico primero. Siempre puede haber alguna mejora. Acá se acuerdan lo que les dije, habiendo puesto también, si yo hago esta reacción, la tengo que hacer en presencia de piridina para que el ácido clorhídrico forme la sal. Y siempre se pueden hacer mejoras. En el ejercicio 2 se les pedía que compararan u ordenaran por pKa creciente distintos ácidos benzoicos sustituidos en para por distintos grupos. El parametoxi, el paranitro y el paracetil benzoico. ¿Cómo se resuelve esto? Se los voy a escribir porque hay muchos que no lo hicieron así. Lo primero que hay que poner es escribir una reacción ácido-base. Una ionización del ácido. El ácido se ioniza en agua, no frente a una base. Si bien nosotros decimos reacción ácido-base, las reacciones de ionización son las reacciones de ionización en agua. Por eso se forma el hidróneo. Entonces, bueno, algunos de ustedes lo pusieron frente a una base, no es una reacción de ionización, yo de ahí no saco el Ka, se saca a partir de la ionización del ácido en agua. Entonces lo que tenemos que plantear es siempre la reacción para recordar que tenemos asociada una constante, que al final es de lo que estábamos hablando, si bien no es la constante, si no es el menos logaritmo de esa constante, ¿no? Entonces, como decimos siempre, los ácidos carboxílicos son ácidos débiles y todo lo que pueda estabilizar la base conjugada va a desplazar, no voy a ser exagerado, no es tanto, pero voy a desplazar el equilibrio y entonces voy a tener más base y como es una reacción 1 a 1, digamos, se forma tanto carboxilato como hidróneo, voy a tener más concentración de ion hidróneo, que es lo que estoy buscando para que se incremente la acidez, ¿no? Entonces, lo que tenemos que analizar son los efectos de estos grupos porque a mí lo que me interesa, cuando yo planteo la constante, es justamente que se incremente, o qué pasa con esta concentración, porque la constante va a ser el producto de la concentración de base conjugada por la de ion hidróneo. Entonces, si esto aumenta, la constante también aumenta. Cuando analizamos cada uno de estos grupos, lo primero que se pueden observar, ustedes tienen que observar qué efectos tienen. Entonces, en un primer análisis, ustedes pueden o tienen que recordar que el grupo metoxi tiene un efecto inductivo atractor, igual que el grupo nitro.
¿sí? Igual que el carbonilo, tiene un efecto inductivo, perdón, que me quedó así feo, inductivo atractor. Sin embargo, el metoxi tiene un efecto mesómero dador. En el caso del nitro, el efecto mesómero es atractor. Y en el caso del acetil, el efecto mesómero es atractor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo bajé algunos y yo miré un poco de todos los ejercicios, considerando solamente el efecto inductivo, en muchos de los casos. Mencionan el efecto mesómero, pero no lo representan, lo que no tiene ninguna validez. Y además me extraña porque esto lo vieron conmigo en teoría, cómo se muestran los efectos de los grupos sustituyentes sobre la acidez de un ácido benzoico. Entonces, lo que les decía, acá tienen, bueno, esto es en posición meta, no importa, lo que pasa es que los encontré así, pero tienen el efecto, perdón, el efecto dador por resonancia. Sí, en realidad no lo miren a este porque como está en meta, por ahí no nos interesa. Pero como les decía, tiene un efecto inductivo atractor por el oxígeno, pero tiene un efecto retrodonador por resonancia el metóxido. Entonces, recuerden que nosotros no hacemos reaccionar esta estructura de resonancia, no, dejamos el carboxilato incólume, digamos, que no se mueva, y va a haber una carga que se va a alojar en este carbono. Cuando se acumula carga, acá tengo una acumulación de carga, se va a desestabilizar la base. Entonces, yo espero, como les dije antes, que el único que tiene un efecto al revés, digamos, retrodonador, es el metóxido, que justamente va a establecer una carga acá en la base conjugada. Eso va a hacer que este sea el menos ácido. Por lo menos ya sé quién es el menos ácido, es decir, ya voy eligiendo más o menos un orden. Luego, cuando se los muestro acá para el paranitro, en el paranitro, a ver si lo puedo... Ahí. En el paranitro tenemos el carboxilato y siempre escribimos el nitro desplegado, digo yo, para que se vea claramente por qué el nitro tiene un efecto atractor por resonancia. Sí, el nitrógeno tiene carga positiva, hay un oxígeno con carga negativa, y si se atrae un par de electrones, no se le mejora mucho la situación al nitrógeno, sigue teniendo carga positiva, pero sí al oxígeno, que puede desplazar este par y quedarse con la carga negativa. Entonces, esta es la razón por la que tiene un fuerte efecto atractor por resonancia, que va deslocalizando una carga que para el caso del para-nitrobenzoico deja un orbital vacío en la posición en el carbono que está adyacente al carboxilato. Esto hace que al tener este orbital vacío, es decir, esta carga positiva, se pueda deslocalizar mejor la carga negativa del carboxilato, haciendo que la base conjugada sea más estable y por lo tanto se favorezca el equilibrio hacia su formación. Si estuviese en otra posición, por ejemplo, estuviese en meta, la carga no quedaría justo en el carbono al que está unido el carboxilato. Y lo que privaría ahí sería el efecto inductivo atractor del nitro y no tanto el efecto resonante. Y en el caso del orto, obviamente está el efecto orto, pero también se puede explicar de esta manera porque las estructuras de resonancia son las mismas, las que se generan. Por lo tanto, ya sé que este va a ser más ácido que el anterior. ¿Cuál es la diferencia en el otro caso? La diferencia es que, como se los marqué acá, esa estructura no la hice, pero bueno, esto lo conocemos, ¿no? Porque esto es lo mismo que pasa cuando tenemos un compuesto carbonílico que está unido a un anillo aromático, ¿sí? Se desplaza la carga hacia acá, entonces vamos a tener algo así. Perdón. Vamos a tener
el anillo. Voy a dibujar esta parte nada más. Este par de electrones se mueve para acá, dejando un anillo con carga positiva, el oxígeno con carga negativa y el metilo. Y esta carga, ¿sí?, es la que empieza ahora a dar vueltas por todo el anillo. Entonces se va a generar una situación bastante parecida a la del nitro. De nuevo la carga va a quedar acá, se genera un orbital vacío en el carbono al que está unido el carboxilato, y la diferencia fundamentalmente está dada en el número de átomos de oxígeno que deslocalizan carga. Entonces, no es brutal la diferencia entre el nitro y el acetil, pero si tuviésemos que hacer un orden, el A, que es el metoxi, va a tener el mayor pK, el acetil va a estar ahí compitiendo muy cerca del nitro, pero va a ser un poquito menos ácido, y el más ácido va a ser el paranitro. Esta es la forma que ustedes tenían que haber explicado esto. Todas las explicaciones escritas no tienen ningún sentido, porque ahí empiezan a mezclar efecto inductivo con efecto resonante, evidencian que no saben estructuras de resonancia, cosa que para eso está este ejercicio, para demostrar que saben estructuras de resonancia, que entienden que la acidez es una propiedad termodinámica, que hay que demostrarla con una reacción de equilibrio. Acá les puse los valores del paranitro, del parametoxi y del paracetil. Fíjense que el paranitro es 341, el paracetil 370, están muy cerca, y puse como referencia el benzoico, por las dudas, para que vean los valores. ¿Alguna pregunta de esto? Porque me interesa que lo vean, porque les pregunté a los jefes y me dijeron que ellos lo explicaron con las resonancias, muchos no las hicieron, yo también lo expliqué en teoría, por eso quiero saber cuál es. Profe, tengo una duda de cómo los ordenaste cuando pusiste pKa creciente. ¿Ahí no sería pKa decreciente? ¿En la filmina siguiente o en la anterior que mostraste? En esa, tipo el A es el menos ácido y el que tiene mayor pKa, ¿o no? Y bueno, él tiene mayor pKa. Claro, y después sigue el C que tiene menos pKa que el A. ¿Y no está bien esto? Pero no te dice pKa creciente, tipo de menor a mayor, ¿no sería? De menor pKa a mayor pKa. Yo lo puse, bueno, yo lo puse así, creciente, porque bueno, sí, lo puedes poner, está bien, tenés razón. Okay. No, yo por ahí no lo puse acá y después lo que pasa de pKa va, este es mayor que este, sí. Ok, está bien. Sí, está bien, por ahí lo puse así, y lo pensé de otra forma. Mientras esté bien escrito esto, digamos, eso no importa. Sí, eso por ahí fue yo porque en realidad no sabía cómo lo habíamos puesto en el examen, por otro lado. Yo lo ordené y después por ahí mezclé las dos cosas. No, quiero saber si tienen más allá de esto, de una babada, si tienen alguna duda de cómo interpretar estos ejercicios. No tanto, nadie tiene que saber estos números, se los puse porque yo tampoco lo sé, los busqué para que vieran que había muy poca diferencia entre uno y otro, pero que ustedes no tienen que saber esos números, sino interpretar qué es lo que pasa. Entonces, vi que muchos por ahí no lo habían hecho, por eso pregunto. Así que si alguien tiene alguna duda o algo que comentar, es el momento. Profe, recién esa explicación la diste, digamos, para la base conjugada, ¿no? Y es lo que te interesa, porque es una reacción de equilibrio, claro, donde vos tenés que ver cuánto se desplaza el equilibrio hacia la formación de la base. Todo lo que estabilice la base te va a dar una mayor concentración de iones hidróneo. Claro, sí, o sea, digo, no tiene sentido, o sí tiene sentido plantearlo para el ácido. No tiene mucho sentido, porque en realidad, a no ser que los ácidos fueran muy diferentes en estabilización, ¿sí? Es decir, yo tenga, estos ácidos no están estabilizados de manera diferente, sino tienen una diferencia. Cuando vos haces una curva de energía, te tenés que fijar en la estabilización del sustrato y del producto. Estos sustratos
no tienen mucha diferencia. ¿Entendés? Claro, Entonces, la gran diferencia, de hecho, fíjate que si bien los valores de pK difieren, tampoco difieren tantísimo, si bien es una orden de magnitud que está difiriendo. Pero no tiene sentido. Esto es, cuando vos haces las estructuras de resonancia e involucrás el ácido carboxílico, ya ahí empiezan a jugar otras cosas, como vimos, por ejemplo, para el efecto orto, porque para que eso juegue ese rol, el ácido carboxílico tiene que ser coplanar con el anillo. Entonces, el del para van a estar todos iguales, es decir, van a poder ser todos coplanares, entonces tiene poco aporte. Por ahí vos podés ver más aporte en otras sustancias, como puede ser el fenol y el fenóxido. En el fenol vos podés plantear estructuras de resonancia para el fenol, donde el oxígeno queda con carga positiva, y la planteás para el fenóxido. Ahí sí hay una gran diferencia, porque el fenol con carga positiva en el oxígeno va a tender a perder ese hidrógeno para estabilizarse como fenóxido, donde te queda la carga negativa sobre el oxígeno. Entonces, en este caso, no estás demostrando nada. Lo que vos estarías demostrando ahí es una estabilización del ácido que no juega ningún rol acá. Sí, está bien. Bueno, si no tienen por ahí más consultas de sigo. Este era muy fácil, tenían una acetona, y lo que les indico acá, porque me parece que es importante, para dar la respuesta ustedes tienen que escribir la reacción de tautomerización cetoenólica. Es decir, por eso lo puse acá con el equilibrio, poniendo todos estos, más allá de que vamos a indicar cuál es el que da, pero tienen que escribir la reacción de tautomerización, y en este caso, bueno, ¿cuál de los dos va a prevalecer? El tautómero va a ser porque era muy fácil, es el enol más estable por ser el más ramificado, pero siempre va a prevalecer la forma ceto, porque bueno, no tiene una estabilización particular ni exagerada, no tiene puentes de hidrógeno intramoleculares, no hay otro grupo carbonilo que estabilice, entonces nada, simplemente era un ejercicio simple. ¿Tuvieron alguna duda con ese? Bueno, en tenían que plantear los mecanismos. En realidad acá el F era la primera parte del mecanismo. Para llegar a G tienen que hacer la siguiente parte, y para llegar a H, la última parte de una condensación aldólica seguida de deshidratación en medio básico. Entonces, lo dice acá, yo me copio un poco de ustedes, así de cómo me mandaron las cosas por correo. Tienen en el primer paso, van a tener la abstracción de un hidrógeno alfa, generando el carbanión. Fíjense que es un mecanismo, respeto que es un equilibrio. Tengo un carbanión estabilizado con el enolato más agua. ¿Sí? El enolato, si le quieren poner el contraión, perfecto, lo mismo acá, sería lo más correcto. En el siguiente paso, este carbanión va a actuar como nucleófilo sobre el aldehído en adición nucleofílica. La adición nucleofílica es reversible. Se forma el intermediario tetraédrico, y este intermediario tetraédrico, que nos queda cargado porque es un alcóxido, va a reaccionar con el agua que se formó acá. El agua actúa como ácido, protonando el alcóxido, para darnos el beta-hidroxi, en este caso beta-hidroxicetona, que estábamos buscando, que era G. Cuando se protona, el alcóxido libera la base, que actúa como catalizador, pero que en esta condición, esperen que se acuerdan que la reacción tenía en el último paso, que era en medio básico con calor, yo acá no le puse calor, pero lo que va a ocurrir es que la base va a extraer un hidrógeno,
se va a formar un carbanión y esto va a hacer que se reacomoden los electrones con eliminación de un oxidrilo por el mecanismo de eliminación unimolecular de la base conjugada. Se genera un compuesto alfa-beta insaturado, ¿sí? Pero más allá de eso, el equilibrio se desplaza muy fuertemente hacia su formación, no solamente porque se generó este compuesto alfa-beta insaturado, sino porque tengo todo un sistema pi extendido. Entonces eso hace que creo que también lo preguntaba, no puse el enunciado, que creo que preguntaba cuál era la fuerza impulsora para que se desplace el equilibrio, para que se obtenga con alto rendimiento el producto H. Bueno, esta era la respuesta. Entonces, ¿qué tenían que tener en cuenta? Un mecanismo muy sencillo. La primera es un equilibrio ácido-base. Toda la condensación es una reacción de equilibrio hasta la formación del cetol. Todo ese equilibrio. Y como luego me pide que continúe con la base y con calor, acá se favorece la eliminación de un mal grupo saliente por el mecanismo de, como les dije, de eliminación unimolecular de la base conjugada. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿No? En el ejercicio 4 tienen que hacer reaccionar al etanal, ¿sí? Ahí. Con todos estos reactivos que están acá abajo, y lo que les pedíamos era que escribieran en cada caso el etanal más esto, cada uno de ellos más los reactivos que estén indicados acá, y el producto. Bueno, acá están puestos nada más que los productos, y ustedes podrán chequear si más o menos les dio o no les dio. En el primero tienen una base y formaldehído y agua. En realidad no sería necesario el agua más que nada está puesto como un solvente porque el agua se forma cuando se abstrae, lo acabamos de ver en el mecanismo recién, ¿no? La base abstrae el hidrógeno alfa del acetaldehído, que de los dos que hay es el único que tiene hidrógenos, por lo tanto va a ser el dador, mientras que el formaldehído va a ser el aceptor. Por eso es una reacción aldólica cruzada, pero esta reacción aldólica cruzada da un único producto, porque hay uno solo con hidrógenos alfa. Ustedes podrían haber llegado a el producto deshidratado o no. Digamos, esto quiere decir, pueden haberse quedado en el aldol o en el producto deshidratado. Se pueden considerar las dos cosas, ¿por qué? Porque podían decir, no ponen calor, entonces no hay deshidratación. Con lo cual, tendría lógica que se llegaran al producto alfa-beta insaturado o, como les dije, al aldol. En el B, ¿se acuerdan que les puse abajo lo que era el LDA para que se acordaran? Este es un solvente, la temperatura baja, y al acetaldehído, al etanal, se lo hace reaccionar en una segunda etapa con el benzaldehído y luego con agua. Entonces, de nuevo, acá lo que vamos a tener es una reacción donde vamos a dirigir fuertemente la condensación y después vamos a hacer una segunda reacción donde interviene el formaldehído, perdón, no me sale el benzaldehído. Estas si quieren, después yo las resuelvo más abajo por si no se dan cuenta de cómo ocurrió. En este caso tienen el dietilmalonato y N-tóxido, el etanol es el solvente, por lo tanto se va a formar el anión, que va a ser el nucleófilo que va a atacar al aldehído directamente en adición nucleofílica. Acá hay unas cositas de más, me parece.
En el D, bueno, es un órgano metálico, así que no van a tener mucho problema, porque si bien no es... Acá quedó todo esto mucho más largo, no sé, en lugar del etanal, pues está resuelto para otro, no le den bolilla por ahí, este paso muy largo. Voy a preguntar eso, porque me parece que... No, está resuelto para uno más largo, pero no le den bola, porque es un poco más largo. No se preocupen. Esto acá, no, lo que les decía de la 2 es porque tiene 3 pasos, y ayer preguntaban sobre esos pasos. Piensen nada más en el aldehído, que es el acetaldehído, y acá le sobran un metileno y un metil más largo, está hecho para el butanal. Acá simplemente tienen la adición como si fuera un grinear, pero en este caso es un organolítico, y seguido de acidificación que les va a dar un alcohol. En este caso, ven que acá está la reducción, tienen carbonos de más, obviamente. La reducción con borhidruro para dar el alcohol. En F tienen el propanodiol, el 1,3-propanodiol, en medio ácido, que lo que les va a dar, o sea que en esto acá no va, lo que les va a dar es el acetal cíclico, con una amina primaria como la metilamina, les va a dar la imina, que sería ponerle acá, pónganle acá, escribir los dos el par de electrones, y con una amina secundaria les va a dar una enamina. Entonces, de nuevo, traten de olvidarse de estas colitas, acuérdense que tiene que haber la posibilidad de que se abstraiga un hidrógeno alfa. Me perdí, perdón. Con ácido crómico se va a formar el ácido, por lo tanto vamos a tener el ácido etanoico. Y con bromo en ácido acético, que por ahí en esta es donde han tenido, supongo yo, algunos han tenido algunas dudas. Esta es la bromación de aldehídos o cetonas en el carbono alfa en medio ácido. ¿Se acuerdan que si nosotros elegíamos bromar en alfa en medio ácido no había polibromación? Entonces podíamos introducir solo un bromo. Y el K, en el K tienen un hiluro de fósforo, entonces es bastante simple que, hecho esto, lo que van a obtener es donde estaba el carbonilo, van a poder unir el hiluro y les va a dar un alqueno dando el isómero más estable. Y después creo, bueno, que estos no corresponden porque no se los habíamos puesto. ¿Sí? Entonces es lo mismo, pero más cortito, así que yo creo que en este caso, por eso les digo, seguro que la mayoría puso el aldol, y acá, bueno, de nuevo hay dos ramitas, 2 carbonos que están de más. Nada, eran parecidos a los que hacíamos en la teoría, donde tienen una lista y tienen que ir resolviendo. ¿Profe? Sí. Una pregunta, yo me equivoqué, hice todo para propanal en vez de para etanal. No pasa. Te van a decir que no entendiste el nombre, algún punto te van a bajar. Bueno. Yo lo bajé, pero ¿saben que esta es la resolución del ejercicio del libro que dice etanal? Así que se equivocaron hasta en el libro. Sí, creo que sí. Creo que lo podemos perdonar. Bueno, listo, gracias. No, igual algún puntaje te bajan, sí. El que lo corrija por cuestión de nomenclatura. Sí. Pero al del libro también se lo vamos a bajar. El ejercicio 5, ¿me falta? ¿Qué dice? Bueno, en el ejercicio 5 tenían, me falta bueno, disculpen, voy a tratar de hacerlo acá como pueda, porque debo haber borrado yo una transparencia. El ejercicio 5 lo que les pedía era, tenían una secuencia. A ver ahí.
Me voy a fijar. Bueno, creo que era... Complicarme mucho con esto. Tenía una secuencia que tenían, creo que era el etanol, de nuevo, se oxidaba con medio ácido para que les diera el ácido. Luego formaban el cloruro, un cloruro de tionilo, y luego lo enfrentaban a benceno. Quiere decir que, digamos, a partir, si hacían bien esta secuencia, que era muy fácil, podían sacar cuál era el producto, ¿no? Con tricloruro de aluminio, entonces hacían una acilación de Friedel-Crafts para tener la acetofenol. Esto es lo que daba el caminito de reacción que teníamos en el examen. Creo que voy a leer el enunciado así, me quedo más tranquila. Tenían sí, era eso, y les daba una sustancia que tenía una fórmula molecular, carbono 8, hidrógeno 8, oxígeno. Entonces, luego les decía que esa sustancia daba reacción positiva con 2,4 de nitrofenilhidracina con yodo en medio básico, pero negativa con Tollens. Esto lo que me está indicando es, de alguna manera me está dando una idea de qué grupo funcional tenemos presente. Entonces, si yo resolví esto adecuadamente, puedo explicar que dé una 2,4 de nitrofenilhidrazona porque va a reaccionar este carbonilo con, ¿se acuerdan? La 2,4 de nitro. Acá hay un nitro, y acá hay otro. Ahora se los muestro, la tengo escrita más abajo para otra cosa, pero se los muestro para que no se vea tan fea. Acá la ven, el carbonilo va a reaccionar dando, con el agregado de ácido, la 2,4 de nitrofenilhidrazona que tiene punto de fusión determinado. Entonces, eso es lo que ustedes deberían haber escrito. Esta secuencia, la acetofenona más la 2,4 de nitrofenilhidracina, que da la 2,4 de nitrofenilhidrazona. Como segunda reacción, lo que tenían que haber escrito era la acetofenona, tratada con yodo en medio básico, que dice que da reacción positiva. Bueno, la reacción positiva en este caso va a ser la formación del ácido benzoico, pero como benzoato, porque es medio básico, un anillo aromático, más esto es lo mínimo que tienen que escribir en esta reacción, ¿sí? El yodoformo que precipita de color amarillo. Y Tollens, si bien es negativa, podrían escribir la reacción o indicar que sin reacción porque Tollens es específico para aldehídos. ¿Sí? Lo ideal es siempre escribir la reacción más el nitrato de plata en medio amoníacal básico y que pongan sin reacción. Eso sería la forma de contestar la parte química de este ejercicio. Luego, con los espectros, ustedes tienen que soportar la parte química. Entonces, los espectros eran bastante sencillos, se veían bien las señales, características, y acá tenemos. Ustedes tenían las tablas, así que las podían usar. Acá tienen las señales correspondientes a los estiramientos del anillo aromática,
sí, dije bien, del anillo aromático carbono-hidrógeno. Acá también tenemos unos estiramientos que aparecen en esta zona, un poquito acá aparecerían, es decir, casi no se ve la parte alifática, se ve la parte aromática. Luego aparecen en esta zona, en la de 1600 y 1400, también aparecen los estiramientos carbono-carbono del anillo aromático. Y acá, en esta zona, aparecen 3 bandas que son, pueden variar los valores. Siempre les digo, yo les puse acá las que aparecen en una tabla que yo tenía a mano. Son bandas fuertes que aparecen en esta zona y que son muy características para analizar un anillo aromático si está o no sustituido. Justamente el anillo monosustituido presenta 3 bandas. En general son de fuertes a medianas, pero bien ya les digo, hay algunas pequeñas diferencias con el rango de valores de número de onda, está dentro de los valores y aparecen casi como dibujadas estas 3 bandas, por lo tanto uno debería asignar la banda a 3068, por ahí, 3100 al estiramiento carbono-hidrógeno aromático, después estas bandas al estiramiento carbono-carbono, el estiramiento de todo el anillo, y los estiramientos, que en realidad estos son, los puede ver como estiramientos secundarios, pero que en este caso son muy fuertes, que caracterizan al mono sustituido. Si van al RMN, deberían haber indicado cuáles eran las señales. Entonces, en delta 2,5, que integra para 3, es un singlete. Y en delta, entre 7,5 y 8, que integra para 5, y lo podemos considerar un multiplete porque nosotros, digamos, en esta asignatura no hacemos un análisis profundo de los espectros que nos podamos sacar una conclusión así muy profunda, donde tengamos que sacar las constantes de acoplamiento y demás. Pero sí podemos hacer un análisis general que nos permita determinar estructuras sencillas. El hecho de que aparezca un triplete, un singlete a 2,5, lo que me está diciendo es que tenemos, puede ser un metileno que esté desprotegido, porque el metileno, un metilo que esté desprotegido, porque el metilo aparece en 0,9, por acá más o menos, ¿sí? E integra para 3. Entonces este podría ser que correspondiera al metilo que está pegadito al carbonilo. Si buscan en las tablas, que ustedes tienen algunas tablas que son buenas, les va a dar cuánto se corre un metilo que es vecino a un carbonilo. Y por este lado, siempre esta es la zona de aromáticos e integra para 5. Esta integración es general, que ayer lo preguntaban. Acá ustedes no tenían los pasitos de integración, entonces yo directamente los puse para 5 y lo puse como una única señal. Si bien esta señal no es correcto pensar que todos estos hidrógenos sean equivalentes, porque no lo son. Ahí, sí. Abajo de cada señal, de las 4 señales que se ven, estaba marcado el número como que integraba. O sea, por ejemplo, el piquito de más a la izquierda decía 2,00, creo. Claro, pero... Y el piquito del medio decía 1,01, cosas así. Sí. Entonces, ¿no se podía usar eso? Sí, se podía usar, pero no todos, me parece a mí que se iban a dar cuenta de poder usarlo, ¿entendés? Entonces me pareció más lógico, el total te da 5. Sí, estaba así. El total te da 5, pero por ahí, si no lo tenés por ahí todavía muy manejado esto, yo preferí ponérselos así. A ver, justamente, lo que pasa también es que si vos lo viste y trataste de explicar por qué este es 2, este es 2 y este es 1, la idea es esa. Yo le puse
para darles la oportunidad de que por ahí no tuvieran que explicar este 5, lo mejor sería que explicaran por qué están separados estos. Entonces, ¿por qué están separados? Porque acá yo tengo 2 hidrógenos que los puedo llamar A, que sí son equivalentes entre sí porque están vecinos a X, que sería el carbonilo. Serían los que están más lejos, los más desplazados. Pero luego tengo los B, que son equivalentes entre sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Porque están vecinos a 2A, que son iguales, que son vecinos a X. Pero después está el C, que no es parecido a ninguno. Sí, yo ¿Sí? ese lo vi y, o sea, no sé por qué ese que está más alejado del grupo carboxilo quedaba en el medio en lugar de quedar más lejos. Pero bueno. Por eso, a veces tiene bastante que ver las constantes de acoplamiento que tienen estos, por eso les puse, a veces tienen mucho que ver las constantes de acoplamiento. Lo que sí me interesaba, independientemente de que pudieran explicar, sí explicar por lo menos los que estaban más alejados y que consideren que este es un espectro real, ¿sí? Es decir, lo saqué de unas cosas de espectroscopía que es real el espectro. Por ahí van a encontrar algún libro en donde vean para la acetofenona que aparece un pico así que integra para 5. Esto no es real, pero es lo que aparece en los libros, ¿no? Porque pareciera como que no hay diferencia entre estos hidrógenos cuando hay un mono sustituido. Esto no es cierto, porque en realidad este sustituyente, y sobre todo en este caso es un carbonilo, afecta mucho, pero va a afectar a los que están cerca, van a afectar un poco menos a los que están más lejos y así siguiendo, ¿sí? Entonces no importa la disquisición profunda de por qué por ahí este quedó como en el medio, pero sí que se den cuenta de que no son equivalentes todos los hidrógenos, ¿sí? Estos dos sí, y este no. ¿Sí? Algunos como, no vi quién estaba hablando, perdón, ¿quién era? ¿Agustina? La voz sí, me pareció. Sí, algunos sí, porque me grita. Algunos, mentira. Algunos por ahí se dieron cuenta de ese dato, para los que no, a ver, que les voy a mostrar. Yo acá lo corté justamente para que no lo vieran. Salgo un poquito de esta pantalla y les comparto lo que está diciendo Agustina, porque por ahí no lo entienden. ¿Ven? Algunos habrán visto esto, que es 1,97, casi 2, 1 y 2. Y acá 3. Estos números yo se los traduje acá, y acá se los puse como una suma por si alguno no se avivaba, los valores que están ahí abajo, que son de la integración. Creo que igual con más o menos con la explicación que les di recién, se dieron cuenta de por qué se los simplifiqué de alguna manera. De todas maneras, me alegro que alguien se haya fijado en eso, aunque sea 1 o 2 que se hayan fijado en eso. Entonces, si sumamos todo, las pruebas espectroscópicas y las pruebas químicas, todo lleva a que las reacciones que hicimos al principio, ese camino sintético que propusimos al principio, se correspondiera bien con todos estos datos de las reacciones de caracterización y de las reacciones y de la... No se me trabó esto. Y de la espectroscopía. Y de la parte B, me olvidé de hacer iba a hacerlo y después me olvidé, la verdad, el diagrama de flujo, pero si quieren ahora lo charlamos. Acá tenían la reacción del furfural ¿era con acetona o con benzaldehído? Ahora ya no me acuerdo. No, era acetona, sí, el benzaldehído, cambié el benzaldehído por furfural.
Bueno, acá la reacción era una condensación aldólica, tipo muy parecida a la que hicieron en el video con el benzaldehído, solo que ahora cambiamos el furfural, que también es un aldehído que no tiene hidrógenos alfa. Entonces lo que van a tener es el aldol, y también pueden tener una eliminación tranquilamente, y de nuevo puede haber una reacción, como cuando tenían la dibensalacetona, que primero se formaba la benzal y después la dibenzal. Fíjense que es exactamente equivalente a lo que vieron en el laboratorio, pero con otro reactivo. Entonces, lo que tenían que identificar, esperen que lo vuelvo a leer, era cuál es el electrófilo y cuál es el nucleófilo. Bueno, el electrófilo va a ser la acetona, y por no tener hidrógenos alfa, va a ser el aceptor, el electrófilo. ¿Cuál es el producto principal? El producto principal realmente sería este. Si ustedes pusieron deberían decir por qué. A ver, hay distintos argumentos que pueden usar para decir por qué, porque en realidad no les está diciendo que ninguno estuviera en mayor proporción que el otro. Si hubiéramos, en el texto del examen, dice que considera la condensación del furfural y la propanona, y no dice, en presencia de calor, lo que me está indicando después que va a haber deshidratación, pero no me dice que haya 2 por 1, ¿sí? Entonces, puede ser válida cualquiera de las respuestas. Perdón, lo puse al revés. Es decir, 2 de furfural y 1. Como eso no está aclarado, que hay uno que esté en exceso respecto del otro, ustedes podrían haber puesto o como respuesta, ya que no está aclarado. Los productos, el producto, hay más de uno, pero el producto principal que ustedes podrían llegar a tener como compitiendo con esta reacción sería la autocondensación de la acetona, pero al tener un aldehído, obviamente si nos manejamos con una reacción, una concentración 1 a 1 o 2 a 1, es decir, siendo siempre minoritaria la acetona o equimolar con el aldehído, va a ser muy poco lo que puede haber de la reacción de autocondensación. Proponga una reacción química que les permita, identificar el producto. Cualquiera de los dos que hayan puesto, fíjense que cualquiera de ellos conserva un carbonilo, entonces ustedes pueden hacer una reacción de 2,4-dinitrofenilhidrazona, es decir, formarla con la 2,4-dinitrofenilhidracina, acá está hecho en forma genérica para un compuesto carbonílico, obtener la 2,4-dinitrofenilhidrazona y determinar el punto de fusión de este derivado. También, como ustedes no lo saben, pero si obtienen de manera análoga a lo que ustedes dieron para la dibensalacetona, es un sólido, entonces también podrían determinarle el punto de fusión, pero aunque pongan de un derivado está bien, y si quieren en infrarrojo deberían buscar en ambos casos las bandas de una cetona, en este caso, alfa-beta insaturada, pero además que está conjugada con un anillo aromático, porque el furfural es aromático. Por lo tanto, este valor no estaría en 1700, donde aparece habitualmente, sino más abajo, estaría en 1680, es decir, más cerca de lo que veríamos para cualquier cetona alfa-beta insaturada, y tal vez un poquito más bajo aún por el hecho de estar conjugada con un anillo aromático. En el último, tenían que comparar 2 sustancias y elegir alguna reacción que en general sea visible para una y no visible para la otra. Entonces tenemos una etilcetona y etanal. Por ahí si se vieron tentados en hacer la reacción de iodoformo, esa reacción no se puede hacer porque tanto la metiletilcetona, que es una metilcetona, como el etanal dan positivo. Supongo que eso lo vieron en las clases de seminario, pero justamente el etanal es el único aldehído, que es un metilaldehído,
y como lo que estamos buscando son metilcarbonilos, va a dar positiva la reacción del iodoformo. Pero bueno, lo que sí puedo hacer es para cada uno de ellos, podría ser para cada uno de ellos, hacer una 2,4-dinitrofenilhidracina y determinar el punto de fusión de ese derivado. Pero si yo no quiero saber identificar, sino clasificar quién es metilcetona y quién es etanal, lo que puedo hacer es simplemente una reacción de caracterización del aldehído que la cetona no vaya a dar. Por ejemplo, una reacción de Fehling. Entonces el aldehído con sulfato de cobre, ¿se acuerdan que se hace en medio de tartrato doble de sodio y potasio para complejar al cobre más 2, para que no precipite el hidróxido en medio básico, para que dé la sal del ácido, porque es una reacción de oxidación, en este caso nos va a dar un acetato, con el precipitado de óxido cuproso colorado, que es típico de caracterización, de una reacción de Fehling sobre un aldehído. Podían haber usado Tollens, también podían haber usado Tollens. Usé Fehling para cambiar un poco. Y luego, para diferenciar entre ácido benzoico y fenol, era muy fácil, acá está escrito también de manera genérica. Los ácidos carboxílicos son más ácidos que el ácido carbónico y pueden desplazarlo de sus sales, formando en este caso el carboxilato de sodio y liberando dióxido de carbono, que es la evidencia, lo veo como burbujitas que salen del medio de la reacción. El fenol no reacciona, el fenol no tiene suficiente fuerza ácida para desplazar al carbonato de sus sales y por lo tanto no vamos a ver nada. Siempre tratamos de buscar, sobre todo cuando es caracterización, uno que dé y el otro que no, para que la evidencia sea visible, neta, y no haya dudas. En el último era el terbutanol y, que no me acuerdo, y el etanal. Bueno, acá podían haber pensado de nuevo, acá se los puse la reacción de Tollens, también puede ser Fehling. Es una reacción de caracterización de aldehído, con eso estaría bien, pero también podían haber pensado en una oxidación, porque el aldehído se oxida y tengo un cambio neto. Si usamos dicromato pasa de naranja a verde, y lo veo claramente, y en cambio el terbutanol, por ser un alcohol terciario, no va a reaccionar en oxidación. Entonces, por ejemplo, la oxidación en este caso sería un buen camino porque es una reacción sencilla con un reactivo más barato que hacer el nitrato de plata en medio amoniacal básico. Para mí son las dos más fáciles. A algunos se le pudo haber ocurrido otra cosa, pero para mí estas eran las dos más sencillas. Y en el caso de la reacción de Cannizzaro, del diagrama de flujo, ustedes lo que van a poner fundamentalmente es benzaldehído con hidróxido de sodio. ¡Ah, qué bien! Esto es hidróxido de sodio. Normalmente se pone hidróxido de sodio concentrado, se pone en lentejas. A veces se puede o no poner algún solvente que facilite, porque esto se hace como una pasta, pero puede ser que sí, como puede ser que no. Y el diagrama de flujo lo que me va a pedir es un poco esto, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Esto, los van a poner en contacto a temperatura ambiente. No me acuerdo si en el video estaba a temperatura ambiente o calentaban. Por las dudas pongo los dos, porque la verdad que no me acuerdo, me parece que calentaban. Por una determinada cantidad de tiempo, creo que son unos 30 minutos aproximadamente. Siempre estamos considerando que el benzaldehído está puro, si no habría que hacer un paso previo de purificación. Una vez que se llega a este tiempo, lo que ustedes van a hacer es agregar un poco de agua casi. Lo ideal es agregar agua en este punto, justamente por si se nos quedó como una pasta, que suele ocurrir que se quede así medio pastoso. Y
Justamente para que podamos manejar mejor la reacción, si no, no se puede. Y acá vamos a ver que esa pasta que se formó empieza, la solución igual queda un poco palescente, es decir, hay algo que se disuelve en agua y hay otra cosa que aparentemente no se disuelve en agua. Entonces, en ese punto, lo que vamos a aprovechar es a agregar un solvente orgánico que puede ser diclorometano. Es decir, en este punto, cuando ustedes agregan diclorometano, esto va a una ampolla, que no lo indico en un diagrama de flujo, que va a una ampolla, se agita, y vamos a ver que se separa en fases, y va a tener una fase acuosa, y va a tener una fase de diclorometano, una fase orgánica. Esa fase orgánica, lo que va a contener, va a ser fundamentalmente uno de los productos de la reacción de Cannizzaro, que va a ser el alcohol bencílico, ¿sí? El producto de la reducción. Y en la fase acuosa, lo que voy a obtener es la sal del ácido benzoico, que es el producto, digamos, de la oxidación. ¿Sí? Ya que no puse los productos, pero los pueden poner. Ya si los tengo separados en fases, lo que puedo hacer es dejar que se evapore la fase orgánica, la podemos poner en evaporación, para que nos quede solamente el alcohol bencílico. Bien, o podría destilar. Eso depende del solvente que esté utilizando, pero al ser diclorometano, se volatiliza fácil. Y en este caso lo que nos queda hacer es una acidificación, de manera que la sal, por ser un electrolito soluble en agua, y en el caso del ácido benzoico, que no es soluble en agua, tiene una solubilidad muy baja, se recupera, entonces el ácido benzoico, que va a precipitar en este medio, y el ácido benzoico, después de filtrar, hay que filtrar, bueno, lavar, si lo quieren poner, lavar el filtrado, recristalizar, una vez que recristalizan los cristales, y una vez que vuelven a filtrar, si no lo voy a volver a poner porque vuelven a filtrar el producto recristalizado, lo que van a tener es el ácido benzoico purificado. Y el ácido benzoico purificado se le determina el punto de fusión. Si el punto de fusión, que se hace una determinación, por lo menos se determina 3 veces y saca un promedio, es 122, que es el punto de fusión del ácido benzoico, quiere decir que tuvieron una exitosa reacción de Cannizzaro, porque al identificar uno de los dos productos, queda directamente identificado el otro. Si no hay uno, si no está el otro, se producen los dos. Entonces acá este producto van a tener el ácido benzoico y el alcohol benzoico. Perdón, es la sal del ácido. Ok, esa todavía está todo en medio básico. Entonces, algunos pueden ahorrarse todo este paso, digamos, de lavado, filtrado, recristalización, pero este sería todo el paso. Es decir, cuando hacen esto, cuando hacen el filtrado, voy a borrar acá, se los hice muy rápido, pero la lógica sería, voy a hacer así, digo porque es como tendrían que hacerlo. Entonces,
ahora esto lo vamos a filtrar, y cuando filtran, ustedes van a tener un filtrado y un residuo. Entonces, si lo hacemos por succión, nosotros vamos a seguir con el filtrado, y el residuo o lo tiramos o lo dejamos, porque seguro que tiene pequeños núcleos, así que lo dejamos para que siga precipitando el ácido. Este filtrado es el que lavamos, perdón, se lo lava con agua fría, y lo llevamos a recristalizar. Por las dudas, hay un pasito, también hay un sí no. Siempre que hay un filtrado, que haya una separación, hay un sí no. Sí me quedo con esto, no me quedo con esto. Y cuando recristalizan, una vez que lo dejaron enfriar, que se formaron los cristales, cuando están los cristales, ¿qué van a hacer? Van a volver a filtrar. Entonces acá van a filtrar, y si filtran acá, de nuevo van a tener un filtrado y un residuo. El filtrado es el ácido benzoico, lo más puro que lo pude tener, y el residuo de nuevo lo guardo, porque seguro que me quedaron cristales. Así que creo que básicamente era esto lo que les pedían. Sí, nada más. Esto es lo que les pedían. ¿Alguna duda con esto? Por ahí me pasé en alguno. Acá pueden unificar todo en un solo, en esta flecha poner el agregado ya de agua desde el principio, porque a veces se pone desde el principio. La verdad no recuerdo ahora en el video cómo se los habían puesto, pero sí, siempre se pone un poco de agua porque queda muy pastoso, después se pone un solvente orgánico y ahí empieza la separación. ¿Una pregunta de esto? Bueno, si no tenemos preguntas de esto, me dan 5 minutos que preparo la clase y seguimos con la parte de aminas. Estoy cerrando todo esto. ¿Alguno tiene alguna pregunta en particular? No les puedo decir nada de los exámenes porque yo la verdad no los miré. Espero que tenga alguna pregunta. ¿Y ustedes, bueno, algunos que ya cursaron, qué pueden decir del examen respecto de lo que conocían? A mí, creo que fue parecido a capaz el del año pasado. Sí me pareció bastante largo, o capaz porque me trabé, en el punto 1 medio que lo miré y dije, bueno, sigo con el resto porque me voy a tener que sentar a pensarlo un rato. Entonces seguí, completé y todo el tiempo que me sobró lo usé en el 1. Y yo no tuve que rendir la parte B tampoco. Y con todo eso lo entregué con el tiempo justísimo, así que me parece que fue un poco largo, pero el nivel de dificultad sí me parece parecido a capaz el año pasado. Sí, lo que pudo haber pasado es que como tenían uno que tenía varias reacciones, les haya llevado más tiempo resolver esas reacciones. Yo creo que había, fundamentalmente, había de los 5, 3 ejercicios que se hacían muy rápido, que era, si se sabía el 2, se hacía rapidísimo, porque sí, la parte B era bastante papa. El 3, porque era mecanismo, digamos, no tenían ni que razonar nada y era fácil, se veía qué tipo de mecanismo estaba escondido ahí atrás. El 5 salía directamente con la secuencia de reacciones, que después le costara más o menos resolver el espectro, es otro tema, pero la secuencia de reacciones y las reacciones de caracterización salían de un saque. Entonces había 3 que se podían hacer en 40 minutos, las podían hacer. Sí, por suerte del 2 al 5 no me trabé mucho, como que los hice más o menos. El 4 por ahí llevaba tiempo porque eran varias reacciones. Sí. En el caso de los que tuvieron que rendir la parte B, si se enfrentaban a la síntesis y no se iluminaron muy rápido, tenían que haber hecho rápidamente la parte B. Es más,
yo hubiera empezado por la parte B. Porque acuérdense que el examen se aprueba con las dos partes. Bueno, aunque sea aprobar una, porque si no hago la parte B, tampoco la voy a tener aprobada para el recuperatorio. Entonces, yo hubiera hecho la parte B asegurándome esa parte porque eran cosas que habían visto bastante en las clases. Pero bueno, por eso les digo, normalmente cuando se plantea un examen, nosotros ponemos 60%. Y ya al decirles que nosotros estamos considerando que hay 3 ejercicios que ustedes pueden hacer y que los pueden hacer bien, ya les estamos considerando que se puede aprobar el examen. Eso es lo que les quiero explicar, que no es que hacemos nos juntamos y nos agarra un ataque de locura y empezamos a poner ejercicios así como así. No, justamente buscamos que puedan aprobarlo. Siempre hay uno que tiene un poquito más de dificultad, que por ahí era la síntesis, pero no me parece que esta síntesis tuviera una dificultad grande comparada con la de otros años, por eso les digo. Bueno, de acá la única que habló es Agustina, pero si alguno quiere expresarse, no hay ningún problema. Yo acepto todas las críticas. Después me voy a vengar, pero yo las acepto. No, en serio, si quieren, si lo sintieron que les faltó tiempo, se les puede dar un poco más de tiempo, no hay problema. Respecto de cómo enviaron los archivos, ahí no entiendo por qué les costó tanto entender cómo se mandaban. Es decir, nosotros siempre hacemos la corrección en hojas separadas, creo que la mayoría de las materias hace eso. Entonces era simplemente sacar una foto, pasarlo a PDF porque eso nos favorece a nosotros para corregir, y subirlo con el apellido y el número de ejercicio. Era eso nada más. Se perdió un montón de tiempo con eso. Yo por eso les decía, escanear es más fácil porque ya sale en PDF, no es la foto que además necesito una aplicación que la pase a PDF. O hacer un documento pegando la foto y después pasarlo a PDF. Me parece un poco complicado. De todas maneras, no creo que para el recuperatorio, pero yo pienso que para el segundo parcial lo vamos a hacer presencial. Son muy poquitos hoy, me da pena, pero los poquitos que están, me interesa saber si hay, alguno de ustedes es de la zona, si no vive en Mar del Plata, para planear justamente las clases presenciales de laboratorio y, por ejemplo, la toma de exámenes. ¿Algunos de afuera? ¿Conoce si alguno de sus compañeros de afuera? Sí, yo y 2 chicas que cursan con nosotros ahora también. Ajá, ¿de dónde? No sé. Yo soy de Necochea. Y suponete cuando se hagan los laboratorios, vos podés venir, no sé en cuál estás, Maitena, si estás los viernes o los miércoles. Yo estoy los miércoles, pero sí. Podrías venir. Sí, por lo menos un día a la semana yo creo que podría ir, sí. Es que la idea es que van a ser así un día a la semana. Claro, sí. Mientras que avise más o menos con una semana de anticipación o algo de eso para poder organizar. Se va a hacer el cronograma. Es decir, genial. Vamos a mantener las comisiones. Lo que pasa es que se van a alargar un poquito más, es decir, no van a ir a las 9 y se van a ir a las 11, seguramente se van a ir a las 12, y los de las 3 no se van a ir a las 5, se van a ir a las 6. ¿Sí? Eso es más o menos es la carga horaria que tienen los trabajos prácticos. Sí, debería haber porque, o sea, al viajar no me coincidiría con tu horario de la teoría de los miércoles, pero... No, pero yo eso lo acomodo, no se preocupen, porque también yo lo puse porque de alguna manera, con la comisión del miércoles a la mañana, la teoría y la de la tarde, nosotros nos agarrábamos ese miércoles para jugar con los horarios de toma de exámenes. Yo lo puedo tomar a la mañana, lo puedo tomar al mediodía, o como esta vez a la tarde, porque algunos me lo habían pedido. Entonces nos quedaba ese día que podíamos jugar. Claro, sí. Cualquier horario disponible, entiendo. Claro, entonces después, sí, bueno, si hay que cambiar, se cambiará, se correrá. De todas maneras, no es tan complicado. Esa parte no es complicada. Yo tampoco soy... Decime.
de dónde, bueno, para vos sería un inconveniente. No quiero meterme en la vida de ustedes ni preguntarle de dónde son, que yo pregunto simplemente si tienen facilidad de horarios de, no sé, de micro o familiar que los pueda traer. Sí, ahora los micros están, yo soy de Balcarce, están medios por ahí, ahora creo que pusieron más, pero antes había menos. Sí, sé porque cuando hicimos los prácticos con los chicos de biología, había un chico de Villa Gesell que tenía uno que llegaba, ni siquiera pudo llegar a horario porque llegaba a las 9 y pico, y había uno de vuelta a la tardecita, se tenía que quedar después de las 12, dando vueltas por Mar del Plata. Y además no conocía a nadie porque ellos empezaron en pandemia, entonces tampoco conocía a mucha gente acá. Por eso les pregunto, ustedes ahora, para que reconsideren, esto va a ser después del recuperatorio de todas maneras, porque tenemos que organizarlo, pero para que consideren y reconsideren si ustedes por ahí van a tener que mantener la comisión en la que están o moverse a otra. No sé, supónganse que cursan otra materia que también tiene presencialidad, si por ahí las dos las pueden hacer coincidir, se moverían menos. Eso para que lo vayan pensando para más adelante. Nosotros teníamos intención de empezar bastante rápido los trabajos de laboratorio, pero en realidad ustedes terminaron los de Orgánica 1 hace 2 semanas. Entonces tampoco podíamos hacerlos antes. Si los que cursaron los trabajos prácticos de Orgánica y eran de afuera, ¿qué hacían? Venían ese día, así que sería más o menos lo mismo. Tampoco se harían todos, ¿no? Se va a hacer se harían algunos, como hicimos el año pasado. Bueno, así que si conocen gente que también está en esa situación, vayan comentándoselo para el miércoles que viene, para que lo podamos charlar. Bueno, denme 5 minutos, que aunque sea abro esto. Vemos algo de aminas, para no quedarnos tan retrasados. Yo no me acuerdo por dónde quedamos el otro día. La verdad que no me acuerdo si habíamos visto basicidad completo o no. Creo que habíamos visto la basicidad de las aminas aromáticas, esto creo que sí. Bueno, fíjense, me quedo acá en presentación. Bueno, igual retomo en esto que me interesa porque es parecido a lo que le decía de los ácidos. Ahí está. En el caso de las aminas aromáticas, fíjense, de nuevo, podemos verlo desde los dos lados, pero aquí me interesa verlo desde el catión, porque como es una reacción gobernada por la termodinámica, si yo miro el catión, cuando tenga un catión más estabilizado, voy a tener más concentración de iones hidroxilo. Entonces, cuando ustedes escriben las estructuras de resonancia de cómo afecta este nitro en posición para al catión anilíneo, lo que van a ver es que los movimientos de electrones van a posicionar, debido al efecto inductivo atractor y resonante atractor del grupo nitro, van a posicionar esa carga positiva que vimos para los carboxilatos también. En el caso del carboxilato era favorable porque había carga negativa y acá lo que pasaba era que se instalaba una carga positiva, es decir, un orbital vacío, y favorecía la deslocalización de la carga negativa del carboxilato. Pero acá en el grupo amino protonado, fíjense que no, es todo lo contrario, va a haber una acumulación de carga. Pero ven, la forma que tengo de demostrarlo es haciendo sí y solo sí las estructuras de resonancia. Entonces, acá lo que vemos es que tenemos una estructura que está desfavorecida porque no se estabiliza el catión. Esto quiere decir que el equilibrio no va a ser favorable o va a ser menos favorable
de lo esperado. Y va a haber una concentración baja de oxidritos. Esto me parece que lo vimos donde comparábamos la basicidad de una amina alifática y de la anilina como amina aromática, pero no importa, lo repasamos ya. Esto era un poco lo que me preguntaban hoy respecto de si valía la pena analizar, por ejemplo, las estructuras de resonancia del ácido carboxílico, en el caso de los ácidos del examen. No tiene mucho sentido porque todos son ácidos benzoicos, que van a estar todos en esta zona, ¿sí? Acá sí tiene sentido que nosotros analicemos porque tenemos una amina aromática y una amina alifática. Esta amina está estabilizada por resonancia, mientras que esta no. Entonces ya está partiendo de un estado más estable de la amina respecto de una amina alifática. Y luego tenemos la formación en cada caso del ion del amino protonado. Entonces acá la diferencia, justamente, lo que nos va a dar esta diferencia de energía para obtener uno y obtener el otro, es que la amina es menos básica. Nosotros tenemos acá justamente esta estabilización que de alguna manera se va a perder. Lo único que va a quedar acá es las estructuras de Kekulé, pero no va a haber otro aporte como hay cuando los pares de electrones están libres. Entonces, eso también explica la menor basicidad de las aminas aromáticas, donde no tenemos la posibilidad de que haya un solapamiento orbitálico. Acá lo vemos, mientras que acá sí. Acá ya no existe ese solapamiento de orbitales. Esto lo podemos comparar en una reacción donde, por ejemplo, acá tenemos el ion anilíneo. Cuando hablamos de pKa, siempre vamos a partir de la amina protonada, que sería el ácido conjugado. Entonces, el ion anilíneo, si lo hacemos reaccionar con una amina, en este caso alifática, es una cicloxilamina, esta amina va a ser una base más fuerte, que va a actuar sobre el ácido, y de manera tal que se va a producir una reacción ácido-base, donde ahora la anilina, que perdió el protón, va a ser la base débil, y la cicloxilamina protonada va a ser el ácido más débil. Simplemente para mostrar las diferencias de pKa, es decir, acá tenemos un pKa del ácido de 4,6 y acá el pKa del ion amino protonado del orden de 10,6. Esto es lo mismo, no sé por qué. En el caso de la anilina, ¿se acuerdan que les dije que también podía existir efecto orto? Y en este caso el efecto orto es un efecto casi exclusivamente estérico. Cuando se protona, lo que vamos a tener justamente es la formación del ion anilíneo. La hibridación del nitrógeno ahora ya no es un intermedio entre sp2 y sp3, sino que es una sp3, y este grupo ya no es coplanar con el anillo. Entonces, lo que podemos tener es que, en este caso, que esto es un grupo voluminoso, que haya una interacción entre uno de los hidrógenos con el radio de Van der Waals y alguno de los sustituyentes. En este caso, son aminas conjugadas y una amina heterocíclica como la piridina. Esto seguro que tienen ejercicios para resolver, así que no creo que tengan problema para resolverlos en el seminario. Esto sí, recuerdo que lo habíamos visto, donde teníamos la piperidina y el imidazol. La piperidina es una amina heterocíclica alifática, mientras que el pirrol es un heterociclo aromático, pero no es una amina. La manera de que actuara como una amina sería que fuera nucleofílico y que fuera básico. El pirrol no puede perder este par de electrones frente a un ácido, porque si se protona,
lo que vamos a tener es la pérdida de la aromaticidad, ya que el par que comparte forma parte del sexteto aromático. Y eso se puede ver en los valores de pKa, donde en el caso de una amina como esta heterocíclica alifática, tiene un valor típico de una, digamos, poco ácida, mientras que acá el pirrol tiene un pKa muy bajo, casi como el de un ácido mineral. Y acá el imidazol está ahí en el intermedio. ¿Por qué? Porque, bueno, estos son algunos de los ejercicios que yo les digo, que tienen que ver cuál de estos nitrógenos del imidazol, que es un heterociclo aromático, es el básico. ¿Y qué rol juega el otro nitrógeno en el anillo? Lo mismo en la guanidina. Acá pueden ver la guanidina, se puede estabilizar la base conjugada, así que ustedes pueden ver, tenemos el ácido que está más estabilizado que la base, y por eso podemos explicar que tenga un pKa del orden de 13. De nuevo, si quieren pensar en pKa, uno debería analizar esta reacción al revés, ¿no? Desde el ácido, porque uno siempre tiene la fuerte tendencia de protonar la base, pero uno debería analizarla en este sentido, porque este es el ácido conjugado, y a la reacción en el sentido inverso corresponde el pKa, ¿sí? Es la constante de esa reacción. Entonces acá ustedes pueden analizar las diferencias de estabilización entre el ácido conjugado y la base. Fíjense que en la base vamos a tener una menor estabilización porque tenemos cargas separadas. Esto lo habíamos visto, creo. Y las reacciones, creo que esa parte un poco lo repasé, pero no me acordaba si habíamos visto todo. Y acá vamos a ver algunas reacciones de las aminas. Vamos a ver al menos dos reacciones, para no quedarnos tan lejos de nuestro cronograma. Una es una reacción de caracterización. ¿Qué quiere decir? Hay una reacción que es bastante sencilla que me va a permitir saber si estoy en presencia de una amina primaria, secundaria o terciaria. Para eso lo que vamos a hacer es la reacción de estas aminas con el cloruro de benceno sulfonilo, que es acá, es un ácido, es un cloruro de ácido, y reacciona de manera similar al cloruro de un ácido carboxílico. Por lo tanto, vamos a tener una reacción donde la amina actúa como nucleófilo, el cloruro sale como buen grupo saliente, y lo que vamos a tener es que se forme una sulfonamida. Esta sulfonamida se forma de manera inmediata, y cuando se trata con base, ¿no? Esta sulfonamida es soluble. Cuando se trata con base, se forma la sal, que va a ser soluble en agua y que va a insolubilizarse cuando se trata con ácido. Y en este caso vamos a tener insoluble, que está en este medio, soluble. Cuando es una amina secundaria, lo que se va a formar es también una N, una sulfonamida, pero en este caso es NN sustituida, es decir, no queda ningún hidrógeno que la base pueda abstraer sobre el nitrógeno. Por lo tanto, la reacción no procede y queda insoluble. Y en el caso de una amina terciaria, lo que pasa es que no hay una reacción neta. Lo que va a ocurrir es que se va a formar una sal directamente, y esa sal va a estar en equilibrio, no se va a formar una sulfonamida, y la sal va a revertir a los reactivos por separado, es decir, a la amina terciaria
y al cloruro de benceno sulfonido. Entonces no hay una reacción neta. Las sulfonamidas, que parece un poco antiguo, pero tuvieron mucho éxito en los años 30 contra las enfermedades debido a estreptococos. Es decir, todavía no había antibióticos y al día de hoy todavía se utiliza mucho, sobre todo en medicina veterinaria, pero las sulfas antes de los antibióticos eran las que pudieron salvar muchas vidas debido al control de infecciones. Las aminas también, ustedes las vieron, las aminas aromáticas, que intervienen en sustitución electrofílica aromática. Es decir, esto simplemente va a ser un repasito para que tengan la información, pero fundamentalmente lo que vamos a tener es la posibilidad de que el par de electrones del nitrógeno se solape el 2P del nitrógeno con el 2P del carbono, inyectando una buena cantidad de electrones al anillo aromático, haciendo que este anillo sea más nucleófilo y sea susceptible al ataque por electrófilos, aún electrófilos débiles. Entonces, vamos a tener la posibilidad de que se produzca la sustitución electrofílica aromática a una velocidad relativamente considerable. Las posiciones en las que esta reacción se da, fundamentalmente son la posición 2 y 4. Si planteamos lo mismo para la posición 3, si planteamos lo mismo para la posición 3, lo que vamos a ver es que no tenemos la deslocalización de carga, es decir, no tenemos una densidad de carga, favorable, debido a las estructuras de resonancia del grupo amino. Una manera de que nosotros podemos controlar algunas reacciones de sustitución aromática electrofílica es transformando o protegiendo el grupo amino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué lo haría? Bueno, como vemos, el grupo amino es un activante para la sustitución aromática electrofílica fuerte. Hace que el anillo sea rico en electrones. Esto es fantástico para los electrófilos débiles. Ahora, ¿qué pasa si ese electrófilo que yo quiero introducir se forma a partir de una mezcla, por ejemplo, oxidativa? Si nosotros tenemos una mezcla de ácido nítrico con ácido sulfúrico, que es lo que se usa para la nitración, el ácido nítrico es un ácido oxidante. Cuando tenemos un compuesto aromático rico en electrones, un ácido oxidante puede destruir el anillo aromático por oxidación, es decir, lo oxida, da productos que son una mezcla, en general esos productos se llaman breas, no tienen utilidad sintética y perdemos el nucleófilo. Entonces, ¿qué puedo hacer si yo quiero nitrar la anilina? No la puedo nitrar con mezcla sulfonítrica, pero lo que puedo hacer es transformar la anilina en acetanilida. En realidad es una amida que la hacemos por acetilación de la anilina en presencia de piridina. La acetilación se puede hacer con cloruro de etanoilo o con anhídrido acético, es decir, estoy haciendo un derivado de ácido de la anilina. Y esta amida va a tener, como todas las amidas, como todos los derivados de ácido, una estructura de resonancia con el carbono acílico, ¿sí? Como la que estamos viendo acá, este par que se mueve para acá, pero también va a compartir en parte los electrones con el anillo. Pero ya estos electrones no están disponibles como en la amina. En la amina no lo comparten con nadie, entonces van todos para el anillo. Acá esos electrones están compartidos por un lado con el carbono acílico y por otro con el anillo. Se va a deslocalizar una carga negativa también en el anillo, pero va a ser menos nucleófilo el de la amida que el de la amina. Así, por ejemplo, la anilina, ustedes la clasifican como un activante fuerte y la acetanilida como un activante moderado.
Esto nos va a permitir, por ejemplo, trabajar acá, en este caso no es una nitración, pero sí es una bromación. Hacer también, ¿sí? Si bien es una, ¿por qué decimos que es una protección? Porque como las amidas son hidrolizables, en un paso subsiguiente, luego de que se hizo la transformación que queríamos sobre el anillo, se puede hidrolizar en medio básico o en medio ácido. Siempre en los derivados de ácido vamos a preferir hidrolizar en medio básico para llegar al carboxilato, que es el punto de irreversibilidad, y luego protonar. De manera que recuperamos, en este caso, la amina, y la reacción que hubiéramos querido hacer, ya sea una bromación, ya sea la nitración, procedió de manera suave, sin que hubiese una pérdida del anillo aromático o de aromaticidad. Bueno, acá está la reacción de protección, que es la acilación. Como les dije, podemos usar ya sea un anhidrido, pero también pueden usar para proteger, un cloruro de acilo, ¿no? Se puede usar el cloruro de acilo. Es mucho más común usar el anhidrido acético. Y bueno, acá está la misma explicación que les mencioné antes. Otra reacción que sufren las aminas, que es interesante, es la reacción de Hofmann. Hofmann trabajó mucho con las aminas, entonces tenemos una cantidad de reacciones que llevan su nombre. Hay eliminación de Hofmann, transposición de Hofmann, entonces no es para que tengan muy en cuenta el nombre, pero sí, en este caso, es interesante que lo aprecien, porque vamos a ver que a partir de esta reacción vamos a tener se van a obtener alquenos que tienen una orientación que no es la de Zaitsev, que es la que ustedes están acostumbrados a ver. Es decir, nosotros, si ven acá, no sé por qué está todo esto ya mamarracheado, pero bueno, si ven acá, tenemos, después de que se hace esta reacción, que ya la vamos a ver, tenemos el producto mayoritario, es el alqueno menos sustituido. Fíjense, un 94% contra un 6% del más sustituido. Bueno, la razón por la que se da el producto de Hofmann versus el producto de Zaitsev tiene que ver con el mecanismo de reacción. En un caso, ustedes saben que cuando ustedes vieron la formación de alquenos por el mecanismo de Zaitsev, el intermediario era un carbocatión, y en este caso, para que nos dé al revés, lógicamente tiene que haber un intermediario que tenga carácter carbaniónico. Vamos a ver que no es una reacción donde hay una formación neta de un carbanión, porque es un mecanismo concertado. Entonces, lo que sí, el intermediario tiene fuerte carácter carbaniónico. Por eso nos da esta ver primero es que la reacción se da en un medio fuertemente alcalino y se hace sobre la sal de amonio de la amina que tengamos. Por lo tanto, si yo tengo una amina primaria, tengo que llevarla a la sal de amonio simplemente por una reacción de sustitución. Si tengo una amina primaria, voy a gastar más moles de yoduro de metilo que si tengo una secundaria que si tengo una terciaria. Eso ya me da un dato respecto de qué naturaleza tiene la amina que estoy tratando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es formar la sal de amonio cuaternaria por una reacción que se conoce como metilación exhaustiva, es decir, metilo la amina hasta que no quede ningún hidrógeno ni el par de electrones libre, de manera que genere, y ahora vamos a ver,
un grupo saliente de esa forma. Ya lo vamos a ver. Entonces, en el primer paso va a ser la metilación exhaustiva. Como les dije, el número de moles me va a dar una idea de qué amina tengo de partida. Luego, cuando hacemos el tratamiento, que van a ver que es un tratamiento que requiere no solo de una base, requiere también que se forme un óxido de plata en medio básico, necesitamos que para que esta reacción proceda, la amina tenga hidrógenos en beta, al menos uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir es que va a haber un intermediario en el cual lo que va a ocurrir es al mismo tiempo que se abstraiga este hidrógeno que está en la posición beta, se reordene el par de electrones con la salida de un grupo saliente. Si bien no, como les digo, no hay la formación de un carbanión, vamos a ver que sí hay densidades negativas en este intermediario, que es un mecanismo concertado, es decir, concertado significa donde se forman y se rompen enlaces a la vez. Es una eliminación tipo E2 que seguramente ustedes ya lo vieron. Una de las particularidades es que el grupo saliente, como es una sal de amonio, tiene que estar, el grupo saliente y el hidrógeno tienen que estar en posición anti, uno respecto del otro, para que esta reacción proceda. Cuando esto se da, esto son como una explicación sin ver el mecanismo todavía, se va a formar un alqueno. Acá es un alqueno donde no tenemos manera de estimar cómo va a quedar la proporción o si hay más de una posibilidad, ya les digo, esto es genérico, agua, y se va a eliminar una amina terciaria. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿y para qué sirve Hofmann? Por un lado, Hofmann sirve para obtener alquenos, pero es una reacción que se utiliza para tratar de descubrir la estructura de una amina desconocida. Yo tengo una amina desconocida y, por ejemplo, le hice el ensayo de Ginsberg y no me dio muy bien, porque Ginsberg no da siempre muy claro el resultado. Entonces, ¿qué hago? Hago, por ejemplo, una reacción de Hofmann. Esta reacción de Hofmann empieza con una metilación exhaustiva, que es que una amina reacciona en sustitución nucleofílica con yoduro de metilo hasta que se complete. Yo puedo contar los moles que se requieren para que se dé esa sustitución completa. Entonces, si es una amina primaria, voy a necesitar 3 moles de yoduro de metilo para que se forme la sal de amonio. Esta sal de amonio, como les dije, va a ser un buen grupo saliente. Entonces, uno de los datos que yo puedo tener ya desde el primer paso es que vaya contando el número de moles que gasté para formar el grupo, la sal de amonio cuaternario. En el paso siguiente, lo que vamos a hacer es convertir, porque esto si bien nos centramos en el catión, que es una sal, convertir esta sal en un hidróxido, para lo cual se trata con óxido de plata en medio acuoso, y ahí se forma este hidróxido y precipita el cloruro o el yoduro de plata. ¿Sí? En general, acuérdense que acá como lo que vamos a hacer es metilar, vamos a usar seguro yoduro de metilo, que es el mejor de todos los halogenuros que podemos usar en una SN2. Y en este paso, lo que va a ocurrir, no sé si se ve ahí, es que la base va a extraer este hidrógeno. Ojo que hidrógenos beta puedo tener más de uno, vamos a ver ahora el mecanismo, un ejemplo. Entonces, lo que vamos a tener es que a medida este hidrógeno se va a ir alejando y va a ir dejando, ¿sí? Se va como protón, y es como que va dejando una densidad negativa sobre este carbono, al mismo tiempo que este grupo saliente también se lleva el par de electrones. Por lo tanto, se reacomoda el par de electrones que dejó este protón, formando un doble enlace.
Así, por un lado, entonces vamos a tener el alqueno, vamos a tener agua, y en este caso, como era una amina primaria, bueno, acá está supuestamente, sí, era una amina primaria, lo que vamos a tener es trimetilamina. ¿Sí? Dependiendo si fuera una amina secundaria, no vamos a tener trimetilamina. Entonces, eso lo vemos después si quieren, porque quería mostrarles acá, me parece mejor. Me parecía que tenía uno con 2 hidrógenos en beta. Bueno, creo que era el ejemplo que estaba acá, perdón. Sí, estaban acá. Acá tenemos 2 hidrógenos en beta. Yo estaba buscando el ejemplo que estaba al principio. Es decir, si yo tengo solo uno, no voy a tener una mezcla de productos, pero acá yo tengo la posibilidad de que se formen 2 alquenos. ¿Sí? Entonces, era lo que les decía, les mencionaba recién. Cuando se forma la sal de amonio, acá estamos en este mecanismo, en ese ejemplo que teníamos ahí, vamos a tener la posibilidad de que se abstraiga este o de que se abstraiga este. De esta manera, cuando se abstrae este hidrógeno, se forma el doble enlace acá, con esta salida, se forma el alqueno menos sustituido, y cuando se abstrae este, se forma el alqueno más sustituido. Entonces, la razón para entender por qué se forma más uno que del otro, es que en realidad en el estado de transición, les quería mostrar esto, se ve muy bien. ¿Recuerdan que les dije que tenían que estar los hidrógenos en anti respecto del grupo saliente? Entonces, la conformación, si nosotros vemos acá en la 2-butanamina, después de que le hacemos la metilación exhaustiva y formamos el hidróxido, nosotros podemos mirar a través del enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Lo que podemos ver acá, entonces, fíjense, que cuando la base ataca al hidrógeno que se encuentra en anti, ¿sí? Tenemos esta eliminación. Para este es el 1 y el 2. Tenemos esta eliminación. Cuando hacemos lo mismo, y lo vemos en torno al enlace carbono 2 y carbono 3, miren de acá, estoy yo confundiendo algo. Claro, según cómo quedan las conformaciones, está bien. Ahí está, es verdad. Fíjense que cualquiera de estas dos, donde tenemos las conformaciones alternadas, pero que dejan en anti al hidrógeno y al grupo saliente, son las que van a estar más favorecidas. En este caso, cualquiera de las dos, si miramos en torno al carbono 1 y al carbono 2, al enlace entre el carbono 1 y el carbono 2, cualquiera de las dos puede ser. Ahora, cuando lo vemos a lo largo del enlace carbono 2, carbono 3, no tenemos la posibilidad que se dé esa eliminación, porque no tiene un hidrógeno en posición anti respecto del grupo saliente. Perdón, pero que se me chispotearon los carbonos acá. Acá simplemente, después si lo quieren ver ustedes, es justamente qué necesitamos para que se dé la posición que tiene que ser anticoplanar del grupo saliente respecto del hidrógeno. Y acá lo que pueden ver es la diferencia que hay entre una eliminación de tipo 6F, que son las que ustedes conocen, que es conformación de un carbocatión estable, y esta,
donde no pasa por la formación de un carbocatión, sino por una reacción concertada. Son las 3, perdón. Bueno, esto quedó por ahí medio al final, porque me mareé yo con el dibujito, lo vemos la próxima. Supongo que los exámenes estarán para el miércoles corregidos, así que los vamos a entregar en las comisiones. Si fuera posible, voy a hablar por ahí con los del viernes, a ver si pueden estar en las comisiones. Ustedes si pueden ir también a las comisiones del miércoles para tenerlos antes, para poder verlos antes. Igual les vamos a armar una carpeta en el campus donde va a tener cada uno su devolución, ¿sí? Más que nada para que consulten y que después nos pregunten si tienen dudas o si hay algo que está mal corregido, también puede ser. Ustedes van a poder acceder, ver el contenido, pero no pueden subir contenido a esa carpeta, va a estar en las tareas. Bueno, chicos,